Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y voy a hablar de algo, de personajes, de la historia y tal. Algunos los conoceréis, sobre todo los que os guste la historia y sobre todo de cierto barrio de Madrid, que sabéis que es mi barrio de toda la vida, porque esto es como el pueblo de uno, la ciudad o tal. Por mucho que uno se vaya a otro barrio o a otra ciudad o a otro país, siempre será su barrio, y para mí Vallecas siempre será mi barrio también. Entonces, hoy quiero hablar de un personaje histórico de Vallecas, al que también en los últimos años, igual que ha habido gente que se la ha manejado, tal, ojo, que este personaje, este señor, ha tenido muchísimos homenajes, muchísimas cosas, pero también ha vuelto, como vuelve el péndulo y vuelven cosas del pasado, ha vuelto esta leyenda por la que murió, porque por estos mitos y tal murió, porque ya digo y ya desvelo que voy a hablar de Amos Acero, que muchos le conoceréis, porque el sobrenombre que tiene Amos Acero es el alcalde de Vallecas. Alcalde de Vallecas de eso, y diréis, pero ¿cómo va a ser alcalde de Vallecas si Vallecas es un barrio? Bueno, es que antiguamente, aquí os voy a desvelar, Vallecas no era un barrio, ¿sabes? Vallecas antes del franquismo y antes de la guerra civil era un municipio propio. ¿A que os habéis quedado sin palabras? Pues sí. Vallecas, mucho lo que se le conoce como en su día como el barrio más grande de Europa, como una de las barriadas, tal. También nos han tirado mucho por la delincuencia y por otras cosas. Lo bonito nunca se dice, pero eso, Vallecas en su día fue una ciudad, bueno, un pueblo, más que una ciudad, que me he venido arriba. Y voy a destacar la figura de Amos Acero porque fue una figura que antes de la guerra civil y luego todo lo que pasó con él, cómo acabó su vida, bueno, acabaron con su vida, hay que decirlo, porque acabó fusilado con unas acusaciones. A este hombre, ahora iré un poquito más allá, pero a este hombre se le acusa toda la vida y hay todavía gente en redes sociales que lo hace y tal, con el tema de quema iglesias. Me hace mucha gracia porque con gente, por ejemplo, como Manuel Azaña y otros políticos, tampoco hay que negar lo evidente. Hubo disturbios, hubo monasterios, iglesias que se quemaron, que se destruyeron, pero se ha pasado al mito de que los políticos que estaban en la República, sobre todo que estaban en bandos de izquierda, aunque no todo, siempre se asocia que estar en el gobierno era de izquierda, porque había republicanos, muchos partidos de todo tipo. Pues ha asociado que esta gente estaba a favor de todo esto. Entonces ahora veremos que el propio... Y eso le causó, por un lado, claro, el problema es que a veces cuando intentas estas cosas de un lado extremo, intentas que no pasen, a veces cabreas a los dos lados. O sea, si él hubiese dicho nada, pues pero es que encima de su propio bando se le cabreaba a gente. Entonces, pero Amos Acero fue un hombre, que intentó siempre que el bienestar de la gente, el bienestar de todo, y una convivencia tolerante, y no era estos que hoy en día con la política de este país pasa, que enaltece a las masas para que salgan a las calles, haya disturbios y cosas. Pues intentaba que hubiera tranquilidad, que tolerancia de unos hacia los otros, aunque pensaran distinto. Y es lo que pasó con esta gente, como traje en el capítulo que si habéis escuchado, bueno, son 2 capítulos sobre la Semana Roja en la isla de La Palma. Pues hay mucha de esta gente que, en vez de ir contra esta gente pro golpe de estado, la gente de Falange y otros, dijo, oye, vamos a estar tranquilos, vamos tal, no vamos a llevar a esto que de las sacas o de secuestrar a gente o absolutamente nada de esto. Estar tranquilo, la convivencia, el respeto. Pero mucha de esta gente, ¿cómo le pagaron la moneda? Pues cuando ya ganaron los del bando franquista y estuvieron en la isla en ese caso, pues con su vida muchos de ellos. Pues Amos Acero, vamos a ver que le pasó igual. Pagó con su vida todo este esfuerzo, toda esa tolerancia, todo mucho eso y claro, así que muchas veces cuando se tacha a muchos de rojos y de asesinos, de tal, de que fueron sentenciados por crímenes como quemar iglesias y otras cosas, claro, en juicios
que ahora veremos, pero los juicios de juicio tiene poco, porque hay las garantías. Yo, por ejemplo, os digo, estoy estudiando ahora una oposición, he visto mucho el tema de leyes, del sistema judicial de este país, y vamos, ves cómo eran los juicios de esa época y te ríes, o sea, te ríes por no llorar, porque madre mía, decir que eso era un sistema judicial de garantías, juicios sumadísimos a mucha gente, a todos estar en la misma causa, gente que no tenía ni que ver y tal, y acababan fusilados. Vamos, es que esta gente, que luego ya gente que en pleno año 2005 te digan que estos eran unos delincuentes, pues no sé yo, ¿eh? Es para decir, pero tú te has cogido un libro de historia. Pues Amos Acero nace en 1887 en Berciar de Zarpadiel, en Ávila, y luego empezaría muy joven, empezaría a hacer sus estudios de enseñanza, que claro, cuando os diga dónde estudió y tal, yo os he traído algún personaje que ha tenido relación con esta institución. Esta institución alguna vez la tendré que traer, pero no, vamos, me dará para muchos podcasts por lo importante que fue en España en esa época. Y luego es otra de estas instituciones que también desde muchos ámbitos se la ha tachado de muchas cosas, y luego la historia dice que fue esencial en muchos aspectos. Y es la institución libre de enseñanza. Ahí tuvo contacto con ideales de creadistas, con el humanismo laico, y lo convirtieron no solo en un maestro, sino en un promotor del pensamiento crítico, la tolerancia y la emancipación a través de la cultura. Claro, esto es muy importante porque cuando él llega al cargo de alcalde de Vallecas, va a hacer actividades para integradoras de toda la comunidad de Vallecas, para que la gente aprenda a leer, haga otras actividades. Esto parece algo básico, que ahora nos parece básico, pero es que en esa época había muchísimo a principios del siglo XX, muchísimo analfabetismo. Había muchísima gente. Por ejemplo, para poneros el ejemplo de Vallecas, Vallecas fue una población que sobre todo fue creciendo poco a poco. O sea, la historia de Vallecas era muy antigua, pero fue creciendo su población de gente de la industria, sobre todo, que venía del campo, y gente de muchas partes de España, pero que no sabían apenas leer, no estaban culturizados, y claro, así muchas veces los empresarios y demás se aprovechaban de eso. Entonces ahí veremos que esa labor de maestro, porque era un maestro aparte de alcalde de Vallecas, para mí Amos Acero también es un maestro muy importante, toda la labor que hizo. Los maestros en esa época del siglo XX, antes de la Segunda República y en la Segunda República, vamos, súper importante. He leído un libro y os traeré sobre las maestras de la República en el exilio, que es muy importante su labor, todas estas mujeres, pero vamos, daría para tantos podcasts, toda la labor que han hecho los maestros en toda esa época, y luego como a muchos, por el mero hecho de ideas de que los niños fuesen iguales. Fijaros qué barbaridad. O sea, que eso también os digo, que hay gente que hoy en día por fomentar ciertas ideas también dice que se le está metiendo en la cabeza cosas raras a los niños, pero bueno. Pero esa es la cosa del tema, y para mí vamos a hacerlo aparte de un alcalde que fue un dirigente de Vallecas, fue un maestro de toda esta escuela de libre enseñanza, y todo esto fue pasando en su vida. Él llega porque le toca una plaza en 1910 a Vallecas, llega ahí, y bueno, ahí destacó por su defensa de la escuela laica, gratuita, universal. Fijaos qué valores más locos, o sea, fijaros. Por una serie de valores que él estuvo inculcando. Es que toda en esta época la implicación de Amos Acero iba mucho más del aula, participando en la fundación de escuelas populares, veladas culturales, misiones pedagógicas, astrofiguras progresistas que llevó ahí. Y todo esto, claro, luego todo esto hizo que estuviera prácticamente en la lista negra. Pues eso, este temprano compromiso social, digamos a cero, que desembocó en una progresiva implicación política. Y es decir, se suele decir a veces, es que yo, a veces se le ha dicho despectivamente, no, es que él no era de Vallecas. ¿Cómo que no era de Vallecas? Él estuvo ahí desde muy joven, formó parte del barrio, fundó escuelas, ayudó a la gente a culturizarse, hizo iniciativas y eso.
Durante los años de dictadura de Primo de Rivera se situó en la órbita del sindicalismo socialista y republicano. Claro, en esa época se jugaba la vida, literalmente, y a finales de los años 20 Amos Acero había alcanzado cierta notoriedad en los círculos republicanos de Madrid y Vallecas, gracias a sus oratorias, sus discursos. Yo he podido ver discursos suyos porque no hay la suerte de... Mira que he buscado y buceado, pero no hay grabaciones de radio. A ver si algún día aparecen, de esto que aparece de repente, pero no hay grabaciones suyas. Es una pena. A ver, también digo, por ejemplo, personajes como Manuel Azaña, creo que tiene en la radio, no sé si son 2 discursos que hayan llegado hasta ahora, entonces también es muy difícil que llegue. Entonces, con la proclamación de la Segunda República, Acero ya es reconocible como uno de los referentes del bloque progresista en la zona de Madrid, sobre todo en la zona de Vallecas, que es donde hizo toda su campaña, todo su esto. Y en las elecciones municipales de 1931, que son las que desembocaron en la Segunda República, pues en esas elecciones es proclamado alcalde de Vallecas, se presenta en una alianza de fuerzas republicanas y socialistas, y pues eso, era un municipio que gracias a él, a todo lo que le impulsó, pues la modernización de la red escolar. Claro, es que él había sido maestro en Vallecas casi 30 años, entonces 20 y pico años, entonces sabía todo esto que había que mejorar en el barrio. Y el fomento de la cultura popular, pues el tema de las infraestructuras, un montón de cosas que él trabajó y se peleó con los políticos de esa época. Y bueno, todo esto le valió críticas de sectores conservadores, de la jerarquía eclesiástica, de todo ello que luego le pasaron factura. Y claro, pero todo el pueblo le quería muchísimo y por eso fue alcalde bastante en toda esa época. Impulsó la apertura de centros sociales, bibliotecas gratuitas. Ahora parece súper lógico una biblioteca gratuita, pero en esa época había muchas que eran de pago y no tenía la gente acceso a los libros. Apoya la llegada de las misiones pedagógicas del gobierno central. Es que fue un impulso a todo el barrio, a todo ese tema del barrio, toda esa ayuda, para que surgiera muchísima gente. Y bueno, se fue. El contexto político es que en esa época pues subió mucho más la temperatura, pero él siempre, como he dicho al principio, fue tolerante, intentó ir para un lado para otro, y aunque fuese abiertamente de izquierda, republicano, progresista y socialista, pues nunca iba abiertamente contra los del otro bando, siempre intentaba agarrar y tal. Y es más, en tema de iglesias, tanto que se le acusa de que fue un quema de iglesias. Yo que he podido un poquito profundizar en la documentación, varias de las iglesias, algunas luego quedaron destruidas por la guerra, pero varias iglesias, por ejemplo, los que conozcáis Vallecas, sobre todo Villa de Vallecas, hay una ermita al lado de lo que es la estación Vallecas, hay una ermita, una iglesia súper grande con su torre y tal, pues esa, la restauración y todas las obras la fomentó y cogió fondos el alcalde Amos Acero. Entonces, por un lado se le dice que fue un destruir iglesias, un quemar iglesias, pero es que él mismo fomentó. Entonces, ¿qué haces? ¿Construyes una iglesia, ayudas al barrio para todo este tema de parroquias y tal? Porque Amos Acero no era tonto. Sabía que mucha gente en esa época, los sitios de las parroquias y demás, eran sitios de encuentros sociales. Entonces, decía, vamos a hacer unas buenas instalaciones, un tal para que eso, y aparte ahí, en esos sitios de parroquia, vamos a hacer luego, que va a poner el ayuntamiento medio para actividades culturales, para que la gente mayor aprenda a leer, para otras cosas y demás, y ayudarles. Y por eso él, aunque se le acusa abiertamente, se le acusó de que iba contra la iglesia, él cooperó mucho y hay que decir que ahora tocaremos al final, pero en el juicio que tuvo al final, muchos párrocos, monjas y tal, declararon con él, a ver, también hay que decir, declararon como con la boquita cerrada, pues, por una cosa muy simple, porque tampoco, si decían que este había sido súper buenos con ellos, que a lo mejor los siguientes que iban a por ellos y los fusilaban eran ellos. Ya os traje el podcast de la represión a los curas por el franquismo. Ser cura no te hacía un escudo protector invisible. Hubo curas que fueron párrocos y también monjas y demás que fueron fusilados por el franquismo. Esta historia se desconoce mucho, pero bueno. Y estalla la guerra civil, Amos Acero sigue siendo alcalde de Vallecas, y aquí hay algo que le va a granjear odios, como he dicho, cuando
Y a mí me ha pasado, porque a veces yo habéis escuchado mis podcasts y yo soy crítico con uno a otro lado, cuando he tenido que... Soy de esos que, por ejemplo, digo, esta gente que dice que la República era un y que los republicanos y la guerra civil no pasó nada, hubo muchísimas barbaridades, igual que hubo en el Frente Nacional y demás, hubo muchísimas barbaridades, porque aunque unos hagan más, no quiere decir que las del otro lado, que sean menores, digamos que no pasa nada, porque está justificada como el otro hacía, esto que hacen los políticos. No, como tú has robado, yo si robo no pasa nada. Pues no, eso no es así. Pues eso pasó a Vamos a Cero. Vamos a Cero empieza la guerra civil. Vallecas, recordemos, que es una zona ahí de conflicto, cae en Madrid, en el Madrid republicano, pero es una zona donde atacan las tropas nacionales, una serie de cosas, y ahí lo que se quiere hacer de un principio, y se le mete presión desde, por ejemplo, recordemos que en esa época pasó que organizaciones de izquierdas, sindicatos y otras organizaciones, o el Partido Comunista, tiene como tomar el control y dar las armas al pueblo para ir contra esta gente de derechas y prevenir. Pero Vamos a Hacer desde el principio dijo, no hay que tener un hábito revanchista, aunque ellos hayan dado el golpe de Estado, y por eso hubo mucha gente que luego, claro, él tenía odio por un lado y por otro, porque decían, es que no me están dejando, esta gente quería hacer sacas, quería hacer liarse a tiros con mucha gente, y él les paró, él con la guardia de asalto y con otras policías municipales, el alcalde protegía el sitio, y eso está demostradísimo y tal. Luego se le acusó de lo contrario, pero él puso escolta en sitios como iglesias, en sitios de residencias de gente que era abiertamente de derechas y vivían en Vallecas. Entonces se le ha acusado de lo contrario, y es que esto incluso en la propia veces documentación, pero mucha la que ha quedado, porque muchas se destruyó, había documentación por el propio bando nacional en la que se decía, mira, es que nosotros tenemos gente en Vallecas que están yendo a por ellos, pero es que no entendemos, hay un alcalde republicano de izquierda que nos está defendiendo, y claro, esto luego lo destruyeron muchas de estas cartas y esta documentación, y ha llegado de forma oral porque quedaba mal que un alcalde republicano porque les decían, es que no, los republicanos son el diablo, llevan cuernos, cola y demás, y son Satanás, y no podemos decir eso. Entonces, todo esto, labor que hizo de intendencia, de toda la gente que no tenía en esa época, recordemos que en Madrid no había comida prácticamente, estaba asediada por los golpistas, por los nacionales. Entonces, toda esa labor que hizo Vamos a Hacer, o como alcalde de Vallecas, es que, madre mía, es que no estaba prácticamente, tiene en Vallecas, tiene varios parques, tiene varias esculturas, pero es que no tiene suficiente para todo lo que eso, y aparte todo lo que se le tiró después, por mucho que ahora se le haga homenajes, es que no compensa todo lo que pasó. Pues tras la caída de Madrid en marzo de 1999, la represión franquista identificó a Vamos a Cero como uno de los principales responsables políticos durante la República. Claro, dándole cargos como la supuesta participación en la quema de iglesias. Ya has dicho que hay documentación y está probado que él lo que hizo es poner todo lo que pudo para que no pasara eso, puso todos los medios y analizar la veracidad de estas acusaciones, que luego se demostró que las acusaciones no tienen, claro, como ya digo, como los juicios del franquismo, que es un tema que algún día me meteré, estos juicios después de la guerra civil, bueno, y durante el franquismo, tienen el mismo jurídico, la misma legitimidad que si hago yo un juicio, y el jurado es Peppa Pig, Caillou, Pocoyo y demás, pongo unos muñecos y digo que han decidido matar a una persona, pues prácticamente eso es lo que pasaba. Pero todo eso, esa investigación que sobre Vamos a Cero, con el tema, es que tiro mucho del tema de quemar iglesias, porque igual que, como digo, había políticos como Manuel Azaña o otros de la época que se le ha tirado, Vamos a Cero todo el rato sabía este argumento. Cosa que pasa, por ejemplo, hoy con muchos, eso, que en cuanto a eso te dicen, es que usted es un porro de tarra, no sé cuánto, pero no, que no sé cuánto. Y cuando intentas contraargumentar, ¿qué tal? No, porro de tarra, por Bildu, no sé cuánto. Te empiezan con un papagayo a repetir el discurso. Pues Vamos a Hacerlo todo el rato, le repetían eso. Que había fomentado la quema de iglesias, de tal, él claro, no le dejaron en el juicio, prácticamente no le dejaron argumentar nada. Pues ya casi para terminar vamos a ir con el juicio y los cargos. Uno de los cargos por los que fue detenido y luego procesado
y fue acabado sentenciado a muerte en juicio sumadísimo. Claro, es que le cogían a él y a mucha más gente más, pero como estamos en el caso de Amos Acero, pero daría para hablar todos estos juicios sumadísimos. Pues uno de los cargos es ser alcalde republicano durante la guerra. Es uno de los cargos que tal, ser alcalde, tenía que haber dimitido y haberse declarado nacional, adhesión a la rebelión, supuesta instigación a la violencia, incitación, crímenes de guerra, ya digo, el tema de quemar iglesias. Me hace gracia lo de la instigación a la violencia e incitación, cuando él, y si está demostradísimo en documentos, que es que, claro, destruyeron documentos también de la Segunda República y tal. ¿Sabéis por qué es franquismo? Porque si eso se veía años después, se iba a ver todas las barbaridades que habían hecho. Había documentos de él dando órdenes directas de que a toda esta gente, a policía municipal, a gente que estaba bajo su cargo, hiciera lo máximo posible para que hubiera una convivencia pacífica en plena guerra civil entre toda la población que estaba allí y la gente que había sido de derecha, que estaba en algunos sindicatos de derecha o había sido diputado o alguno de esos, para que no se les atacara, no se les hiciera nada, para que no, absolutamente nada. Entonces él lo que hizo, y tuvo muchas peleas también con su propio partido y con gente de sindicatos de izquierda, porque querían pasar a cuchillo y a machete a los otros. Entonces Amos Acero le pasó factura muchas veces y es lo que hablé en la Semana Roja. Hubo gente que intentó que no se castigara a esa gente, muchos lo consiguieron, que no le castigara, y al final, ya digo, la guerra es así de dura y gente que no tiene ni tolerancia, el que él demostró por sus enemigos, esa tolerancia y eso tal, no lo demostraron con él. Es así de dura la vida. Y gente que le había salvado la vida, porque hay testimonios que él salvó a gente para que huyera de Vallecas, huyera de Madrid y tal, Amos Acero, gente abiertamente de derechas, y que él veía que si se quedaban ahí y los mataban, pues esa gente luego declaró en su contra, que es de locos todo este proceso. Y como, bueno, después de 2 años que está detenido, en abril de 1939 le detienen, y el 16 de mayo de 1941 acaba siendo fusilado en el cementerio de Madrid, en el cementerio ahí es donde acabará siendo fusilado y tal. Los restos no se sabe muy bien dónde están, pero bueno, se han encontrado varias fosas comunes con varios muertos de esa época y se cree que puede estar ahí, pero no está del todo claro, pero bueno. Y bueno, para acabar el podcast y esta muerte que fue ejecutado y tal, esta muerte injusta, voy a acabar con una de las frases que dijo Amos Acero antes de morir, que te dice de todo lo que eso, y cuando ya iba a punto de morir, dijo eso: no me duele morir siendo inocente. Él dijo eso, sus palabras antes de morir, y fue fusilado, fue ejecutado y ahí se acabó. Pero bueno, es como esta gente que quieren matar el legado de alguien, y yo es que es algo súper antiguo, algo súper tal, pero vamos, quiero recordar que uno de los mayores ejemplos es Jesús. Algunos dirán que no es creyente o que no, si es creyente o no, es mayor ejemplo. Como matar a alguien no acaba con su legado, sino que hace que quede ahí para siempre. Pues con Amos Acero quisieron enterrar su legado, su legado, ya digo, su legado de creer, sobre todo para hacer este fin del podcast. Quiero reflexionar y quiero que no fue sobre todo un hombre que, aunque pese a ser de izquierda, fuese ahí a machete o tal, sino que siempre estuvo por la convivencia, por unos, por otros, trabajando a las clases menos acomodadas. También porque las iglesias y las parroquias estuvieran bien cuidadas, porque sabía que esa convivencia y ese equilibrio entre unos y otros era primordial para que se saliera adelante, y en este caso Vallecas, que era donde él quería. Él amaba a la gente de Vallecas, él siempre tal, y hasta que él, yo diré, él murió como alcalde de Vallecas, porque cuando le detienen es alcalde de Vallecas y tal. Luego ya de esos 2 años de juicio le habían quitado de alcalde de Vallecas, pero él para mí murió como alcalde de Vallecas. Y este legado de Amos Acero, esta figura, maestro, pensador, tolerante, siempre estuvo haciendo lo que pudo, y esta figura, y también importante,
que él salvó la vida también a mucha gente de un bando y otro, hizo lo que pudo hasta el último momento, hasta que ya la que estaban en su vida en peligro y estaba en la cárcel y no podía hacer absolutamente nada. Pero bueno, este es el legado de Amos Acero, de este alcalde de Vallecas, el alcalde de Vallecas y maestro. Y espero que os haya gustado este podcast. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.